Libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 8. Dice la bendita palabra del Señor. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 8 al versículo 21. Muy buenas noches, tengan ustedes, sean bienvenidos en esta hora de la noche de hoy, jueves 31 de marzo del año 2022. Hoy estamos ya para finalizar este último capítulo del libro de Apocalipsis. Así que hoy terminaremos, si Dios nos permite terminar en esta hora de la noche. Pues vamos a tratar acerca de diferentes reacciones ante la inminente venida del Señor. Es decir, en el versículo 11 dice: el que es injusto sea injusto todavía. Y el que es justo sea justo todavía, y el que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Así que frente a la segunda venida de Cristo, las personas pues adoptan varias posturas muy diferentes. Ante una cuestión tan importante no puede haber neutralidad. Cada persona tiene que tomar una decisión, y esa decisión Dios siempre la irá a respetar. Así que, ¿cómo la respeta el Señor? Pues Él hace que su juicio sobre ellos sirva para la postura que cada uno tomó y tenga las consecuencias eternas que cada uno escogió. Es decir, cada uno se va a labrar su propio destino eterno. Cada uno, de acuerdo a la decisión que tome aquí, de esa decisión que tome determinará su destino en el futuro, su condición de eternidad. Así que ya estamos viendo en el capítulo 22, los últimos versículos a partir del versículo 11,
¿Cuáles son las diferentes reacciones ante la inminente venida del Señor? Es decir, cuando se habla de la venida del Señor, ¿cómo reacciona la gente? ¿Cómo reacciona la gente sin Cristo? Algunos son indiferentes. ¿Cómo reacciona la iglesia? Algunos sienten temores, algunos piensan que estos son cuentos o fábulas. ¿Cómo reacciona la gente? La pregunta que yo estoy haciendo en esta hora frente a la verdad del regreso o de la inminente venida del Señor Jesucristo. Dice el versículo 11, el que es injusto, sea injusto, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Así que cada persona tiene que tomar su propia decisión, y Dios, como dije hace un momento, Dios respeta la decisión que cada ser humano tome. Así que Él hace sus juicios en base a las decisiones que cada uno haya tomado. Es decir, cada uno, de acuerdo a la decisión que haya tomado, de esa decisión que tome, pues dependerá su destino eterno. Es decir, Dios hace su juicio sobre ellos y sirva, digámoslo así, de acuerdo a la postura que cada uno haya tomado, pues de acuerdo a esa postura, cada uno recibirá las consecuencias cuando enfrente los juicios de Dios. ¿Me hago entender? De acuerdo a la decisión que haya tomado. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio hizo al ser humano libre moralmente. Moralmente libre, libre albedrío, y el ser humano toma sus decisiones y es libre de tomar sus propias decisiones y es responsable de sus propias decisiones. Dios lo hace moralmente libre, pero también lo hace moralmente responsable. De acuerdo a la decisión que el hombre tome aquí en la tierra, determinará su destino eterno cuando tenga que hacerle frente a un Dios, que es justo. Y como era de esperar, pues se va a distinguir a los justos de los injustos, a los santos de los pecadores. Habrá dos grupos de personas y cada persona toma su propia decisión y se coloca en uno de estos dos bandos, en uno de estos dos grupos. Entonces, cuando el Señor vuelva, estas decisiones fijarán definitivamente su destino eterno y determinarán cómo será su carácter para siempre. Pero incluso antes de que el hombre pase de este mundo a la eternidad, este pasaje parece estar advirtiéndonos ya de que llegará un momento en que ya no habrá oportunidad para cambiar, o para cambiarse de bando, o cambiar de decisión. Por eso, mientras haya vida es que hay esperanza. Si después de conocer todo lo que Dios ha hecho y va a hacer de este mundo y todo lo que Él tiene en sus planes por hacer a futuro, y tal vez un futuro no muy lejano, la persona persiste, óigame bien, en rechazarle y endurece su corazón cada vez más, pues solo tiene la opción de seguir hacia adelante por el mismo camino que ha elegido. De hecho, como ya hemos visto a lo largo de este libro de Apocalipsis, el pecador que rechaza arrepentirse se vuelve cada vez más perverso, blasfemo, provocador y cada vez más duro de corazón. Ya lo hemos visto a lo largo de este libro de Apocalipsis. Se vuelve insensible a la voz de Dios, del Espíritu Santo, y ya solo queda seguir su propio camino prácticamente de maldad. Dios llama continuamente a los pecadores al arrepentimiento, una y otra vez, pero las Escrituras nos advierten de que puede llegar un momento en el que el pecador se endurece a tal punto que Dios lo abandona, Dios lo deja, que siga su camino de perversión. Y recordemos lo que Dios dijo acerca de los obstinados pecadores del reino del norte de Israel en los días del profeta Oseas. ¿Qué dijo el Señor acerca de ese pueblo tan obstinado, tan rebelde hacia Dios? El Señor dijo de la siguiente manera por allá en Oseas, dijo: Efraín es dado a los ídolos, déjalo. ¿Sí nota cómo lo suelta el Señor? Eso está en Oseas 4:17. Y el mismo Señor Jesucristo dijo lo mismo sobre los hipócritas fariseos religiosos. El mismo Señor refiriéndose a ellos que habían endurecido su corazón al Mesías, a aceptar el advenimiento del Mesías,
Pues sencillamente el Señor, hablando de ellos, dijo: déjalos, son ciegos, guías de ciegos. Eso está por allá en Mateo capítulo 15, versículo 14. Así que el hombre quiere que Dios, óigame bien, el hombre quiere que Dios le deje vivir como se le da la gana. Así de sencillo y así de abierto. El hombre quiere vivir como se le antoja, como se le da la gana, pero qué triste es cuando llega el punto en que Dios finalmente le permite el deseo de su malvado corazón. Ya no hay esperanza. El pasaje que estamos leyendo parece dar a entender también que en los últimos días, antes de la venida del Señor, los hombres afirmarán más, endurecerán más su corazón y afirmarán más y más su postura de rebelión contra Dios. Uno siguiendo al diablo para mal, pero también habrá otros que están buscando al Señor para santidad. Habrá dos bandos. Cada uno se comportará como lo que es y no dejará lugar a las dudas. Podemos imaginarnos lo difícil que será para los justos, para los que buscan al Señor, vivir en esos días de la consumación del mal, cuando el mismo Señor Jesucristo dijo que al final de los tiempos la maldad se multiplicaría por haberse enfriado el amor. Dijo: el amor de muchos se enfriará y se multiplicará la maldad. Entonces imagínense los justos, los que buscan del Señor, tener que vivir en medio de un mundo tan malvado, que de hecho ya estamos en eso. Ya estamos en esos tiempos viviendo la maldad. Sin embargo, esta maldad seguirá creciendo, seguirá multiplicando. Lo que vemos hoy en día, hermano querido, todavía no es nada sorpresa para lo que vendrá, hermano querido. Esto va de mal en peor. Yo quisiera aquí sentarme y decirle, hermano, que esto va a cambiar para mejorar. Y sí, va a cambiar para mejorar. Pero cuando Cristo venga a establecer su reino teocrático, antes no lo va a cambiar nadie. A partir del 29 de mayo, hermano, Colombia posiblemente va a ser peor que lo que está ahora, hermano querido. Es una gran realidad que nosotros como iglesia no queremos ver. Pero Apocalipsis precisamente se conoce como el libro de la revelación, donde Dios nos va a contar y nos ha contado todo lo que está por suceder. Que no querramos creerlo es otra cosa, que no querramos aceptarlo es diferente, pero Dios no va a dejar ni a detener sus justos juicios que tiene destinados para ese futuro simplemente porque nosotros no lo queramos creer. Así de sencillo es. Así que podemos imaginarnos cómo va a ser tan difícil estos días y vivir en estos días de la consumación del mal, pero también la exhortación del Señor es clara. El que es justo, practique la justicia todavía. Queriendo decir, hermano querido, que hay que seguir en esta carrera de la fe, aunque sea tan difícil. Ahora, también el Señor habla de recompensas. Estoy hablando de la reacción de las personas que van a tener cuando se habla acerca de la inminente venida del Señor. Estoy hablando de eso. Estoy hablando de las reacciones que las personas tomarán acerca de la inminente venida del Señor. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es la exhortación que hace el Señor. Así que el Señor recompensará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 12 del capítulo 22 de Apocalipsis dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Comienza este texto repitiendo una promesa del pronto regreso de Cristo. He aquí yo vengo pronto. Esto siempre será de ánimo para los creyentes, esos creyentes que sufren a causa de su fe, pero que desafortunadamente puede que no sea demasiado importante para aquellos otros que están apegados a este mundo materialista, a este mundo que ha perdido sus valores. Ver el regreso de nuestro Señor Jesucristo debería ser nuestro mayor anhelo como pueblo de Dios, nuestro mayor deseo. En ese momento, dice el texto, que el Señor recompensará de manera individual. ¿Lo dice así o no? Dice:
he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada congregación de iglesias. No, dice a cada uno, según su obra. Si nota, el Señor viene a recompensar de manera individual a cada persona conforme a sus obras. Y parece que aquí está pensando especialmente en los creyentes, y por estas razones que habla de galardón, porque los galardones serán solamente para los creyentes. Y se trata de las recompensas que Dios dará a cada uno conforme a sus obras, según lo que dijo el apóstol Pablo por allá también, hablando a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 11, él dijo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Algunos van a pasar raspando. Algunos solamente van a mirar desde el cielo, van a mirar cómo es que otros reciben los galardones. ¿Sí me hago entender? Pero ¿qué será lo que se calificará aquí? Ya lo he explicado en otros momentos. ¿Qué es lo que se va a calificar aquí? La cantidad de sillas que la ve en la iglesia, la cantidad de almas que me gané y los países que me gané y las campañas evangelísticas que hice. ¿Será que sí? ¿Qué se va a calificar? El texto es claro, el fundamento. El fundamento sobre el cual edifiqué. ¿Sí me hago entender? Allí lo que se va a calificar no es tanto el quehacer, sino el carácter del quehacer. ¿Sí me hago entender? Porque uno puede ganarse Japón para Cristo, pero de pronto para que lo aplaudan, lo reconozcan por vanagloria, o verdaderamente está buscando glorificar a Cristo. Cierro ese paréntesis, ahí no me voy a extender en ese pedazo porque la verdad ya lo he explicado varias veces. Lo único que quiero decir es que aquí no se va, digámoslo así, aquí no se va a calificar la calidad, la cantidad. Aquí el Señor va a calificar la calidad. ¿Qué tanto de Cristo hay en lo que hice? Si la ve una sillita, ¿qué tanto de calidad de Cristo hay en esa sillita que la ve? En esa alma que me gané, a esa persona por quien oré, a esa persona por la que a quien le prediqué. Eso es lo que van a calificar allá. Eso es lo que mejor dicho, cuánto del carácter de Cristo llevamos. Eso es lo que nos van a calificar. ¿Cuánto nos parecemos a Cristo? Allí no nos van a calificar cuántas cosas hicimos, cuántas campañas. No, allí no va a calificar eso. Sí, allí van a calificar es lo que hubo, la intención, la motivación por la cual hice esas cosas allí que el Señor, o que hice para el Señor. Así que, ¿vale la pena servirle al Señor? ¿Vale la pena servirle? ¿Hay recompensas? Por supuesto que sí. Hay recompensas. Y el carácter de Cristo no es otra cosa más que lo que se nota aquí, lo que dice Pablo: oro, plata, piedras preciosas. El carácter del yo, el yo tiene que ver con la madera, el heno y la hojarasca. Las piedras preciosas resisten el fuego. El oro resiste el fuego. Las piedras preciosas, las esmeraldas, los rubíes, todo eso soporta el fuego. La madera, la hojarasca, menos. Ellos no soportan el fuego. ¿Me hago entender? Entonces, que nuestras obras que hacemos soporten el fuego, que sean la base Cristo, que sean la gloria de Cristo lo que busquemos, que la motivación sea Cristo, no el yo, no el yo-yo. Porque, para que me vean, para que me reconozcan, o hago esto porque es que me toca, porque ya me comprometí. No haga las cosas ni siquiera por compromiso, mi querido. Porque no es que ya me comprometí, me toca hacer eso porque me comprometí. Haga las cosas en base en la búsqueda y la motivación de glorificar a Cristo. Vale la pena servir al Señor, vale la pena. 1 Corintios 15 y 58, hablando el mismo apóstol Pablo, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria al nombre del Señor.
Finalmente, para mayor garantía de los que escuchan, es el mismo Señor quien firma esta promesa. Él dice: yo soy el alfa y la omega, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, lambda, kappa. El alfabeto griego está usando aquí el Señor. Yo soy el alfa y la omega, es decir, la primera letrica del alfabeto griego y la última, que es la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es una afirmación que ya hemos visto en ocasiones anteriores, en el capítulo 1, versículo 8, 11 y 17, en el capítulo 2, versículo 8, y en el capítulo 21, 6, el Señor siempre está diciendo: Él es el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y la omega. Y esta afirmación denota tres cosas importantes. Primero, totalidad, es decir, el Señor está completo en todo y para todo. Eternidad, Jesucristo es antes de todas las cosas y será después de todo. Y por tercero, autoridad, por ser Jesús primero y último, sobre él recae todo lo que caracteriza a la divinidad. Así que el Señor se presenta aquí con estos títulos divinos para garantizar el pleno cumplimiento de sus promesas. Él gobierna la historia desde el comienzo hasta el fin, y nada, 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 nada escapará de su control. Aleluya. Ahora, también se habla de los bienaventurados, los dichosos, los felices. ¿Quiénes son? Los que lavan sus ropas. Verso 14-16 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Tenemos aquí la última bienaventuranza en el libro de Apocalipsis. Empecemos por notar que está dirigida a los que lavan sus ropas. Ya sabemos que en este sentido metafórico que usa Juan, el único lugar donde se pueden lavar las ropas, por decirlo de alguna manera, es en la sangre del Cordero, según Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Por lo tanto, esta bienaventuranza está dirigida a aquellos que han recibido el perdón de sus pecados por medio de su identificación con el sacrificio de la obra de la cruz de Jesucristo, o del Cristo en su cruz. ¿Sí nota? Así que esta bienaventuranza permite dos cosas. Por un lado, tener derecho al árbol de la vida, y por otro lado, entrar por las puertas a la ciudad. El árbol de la vida es el mismo que ya fue mencionado por allá en el versículo 2, donde dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. También nos recuerda a aquel otro árbol allá en el huerto del Edén, al que la raza humana perdió, óigame bien, al que la raza humana perdió el derecho de comer. El Señor le había dicho: ese árbol será para comer. Después de haber pecado, el ser humano perdió ese derecho. Génesis 3:24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí se habla de la ciudad, y la ciudad tiene que referirse muy seguramente a la Nueva Jerusalén, de la que se nos ha hablado ampliamente en los pasajes anteriores que ya vimos en días anteriores. Pero hay un fuerte contraste con aquellos que no han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. De ellos se nos dice que estarán fuera, que no entrarán. Esto implica ser excluidos, óigame bien,
de las bendiciones de Dios y pasar la eternidad, y pasarán mejor la eternidad, óigame bien, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios ayude. ¿Quiénes serán estos? Versículo 15 dice: los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. No existen mentiras rosadas. Una mentira rosada te puede llevar para el infierno, mi querido. La lista es muy parecida a la que encontramos en Apocalipsis 21:8, donde dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando se habla de los perros, en la antigüedad eran sucios animales que merodeaban en los basureros de las ciudades, y se usa metafóricamente en la Biblia para referirse a los que desprecian la salvación de Dios, a quienes rechazan la salvación. Dice el Salmo 22:16, dice: porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Y Filipenses 3:2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. También se habla de los hechiceros. Son personas que sirven activamente a Satanás, y por supuesto estarán también incluidos quienes buscan sus servicios. Se habla de los fornicarios, que son los que practican cualquier tipo de inmoralidad sexual. Se habla de los homicidas, son los que cometen asesinato. Se habla de los idólatras, que son los que rinden culto a las criaturas antes que al Creador, que adoran todo lo creado pero no adoran al Creador. Esos son los idólatras. Y también se dice: y todo aquel que ama y hace mentira. Estos son los que siguen el ejemplo de Satanás mismo. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es interesante tener en cuenta esta conjunción de actitud y de acción. Satanás es el padre de mentira. Y el hogar de Satanás es un buen lugar para aquellos que aman y practican la mentira. ¡Ay, Señor Dios de la gloria! Es que es una mentirita piadosa, una mentirita rosada. ¡Ja! Esa mentirita lo puede llevar allá para el infierno, mi querido. Otra vez el Señor vuelve a garantizar estas solemnes palabras con su propia autoridad divina. Por si acaso alguien tenía dudas, notemos que es el mismo Jesús quien habla, pero aunque se presenta con su nombre humano, el cual mantendrá por toda la eternidad, su autoridad es también divina, tal como se señaló por allá en Apocalipsis 1:1. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El ángel que ha hablado a Juan tiene la autoridad de Jesús al haber sido enviado por él. Notemos también que su mensaje no era privado, sino que iba dirigido a la iglesia. Apocalipsis 22 en el versículo 16 dice: yo Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Las iglesias habían desaparecido en Apocalipsis a partir del capítulo 3, por hasta el 4, y vuelven a aparecer aquí en el último capítulo. Otra vez, y el Señor mismo, es el mismo Señor, ya no manda mensajeros, dice: yo Jesús he enviado mi ángel
para daros testimonio de estas cosas. ¿A quién? A las iglesias. A las iglesias. Y a continuación hace una interesante declaración en la que aprecia se aprecia la divinidad y la humanidad de Jesús. Yo soy la raíz y el linaje de David. Jesús es la raíz de David, lo que indica el origen de su existencia como persona, así como también es el creador de la dinastía o linaje de David. Pero por otro lado también tenemos a Jesús, que era descendiente de David, lo que nos recuerda la humanidad y su carácter mesiánico. Como muy bien lo señaló el Señor en los evangelios, precisamente durante su controversia con los fariseos, él era tanto hijo de David como el Señor de David. En esa controversia el Señor les dijo por allá en Mateo 22, 41, dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Sí nota? Por último, el Señor es descrito como la estrella resplandeciente de la mañana. Esta estrella anunciaba la llegada del día y del mismo modo la llegada de Jesús. Podrá fin a las tinieblas de la noche para dar paso al glorioso amanecer de su reino. El apóstol Pedro se refirió al Señor de este mismo modo. Él dijo en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y debemos recordar que era una descripción con la que se identificaba al Mesías desde los días de Moisés. Números 24:17 dice: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Ser. Ahora miremos, después de todo esto, ¿cuál es la respuesta de la iglesia? ¿Cuál es la respuesta de la iglesia frente a todo esto? Versículo 17 dice del capítulo 22 de Apocalipsis: el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. En respuesta al anuncio de la pronta venida del Señor, el espíritu y la esposa se unen en una sola voz para decir: ven. Algunos han pensado que este llamamiento a venir se refiere a los que a continuación van a ser descritos como los que tienen sed. Pero esto no parece tener mucho fundamento o sentido, porque lo lógico es pensar que se dirige a aquel que por 3 veces en este capítulo ha dicho: yo vengo pronto. ¿Por qué el Espíritu desea el regreso de Jesucristo? Porque recordemos que el ministerio del Espíritu es el de glorificar al Señor Jesucristo. Ese era el ministerio. Dijo en Juan 16:14 dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿A qué vino el Espíritu Santo? A glorificar al Padre, a Jesús, a dar testimonio. Dijo: y Él dará testimonio de mí. Pero la última vez, óigame bien, que el mundo vio a Jesús fue en una cruz entre 2 delincuentes, rechazado, despreciado, y era objeto de la burla. El Espíritu anhela ver la segunda persona de la Trinidad, exaltado en belleza, esplendor,
poder y majestad. Y esto ocurrirá cuando Cristo vuelva triunfante en su segunda venida. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! ¿Por qué la esposa? ¿Quién es la esposa? La iglesia. ¿Por qué la esposa desea el regreso de Cristo? ¿Usted desea el regreso de Cristo? ¿Por qué la esposa lo desea? La iglesia está cansada de la batalla contra el pecado y anhela ver a Jesucristo también exaltado, glorificado y honrado. ¿Quién lo desea? ¿Quién lo anhela? Anhelan su venida y que los lleve al cielo para vivir para siempre con Él. Anhelan el día cuando sus cuerpos mortales, perecederos, serán transformados en los cuerpos resucitados, imperecederos, inmortales. A continuación se van a presentar dos exhortaciones aquí en este libro de Apocalipsis capítulo 22. Dice, y el que oye, diga, ven. Esto podría referirse a los miembros individuales de la iglesia que leen o escuchan el libro de Apocalipsis, como usted y yo, que lo hemos estudiado casi por 2 años. Y el que tiene sed, dice la otra exhortación, dice, y el que tiene sed, venga. Aquí se trata de los que sienten una honda necesidad espiritual en lo profundo de su ser. Y dice la Escritura haciendo una invitación, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Para ellos el Señor siempre extiende una amplia y generosa invitación de venir a Él, de venir a Él. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El mismo Isaías en el capítulo 55 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. La invitación hasta el día de hoy sigue abierta de venir al Señor. El que tenga sed que venga, y el Señor dice, vengan y estemos a cuenta. Ahora, en este capítulo 22 también encontramos una maldición. ¿Para quiénes? Para los que modifiquen este libro. Dice el versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿A quiénes? A aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá a él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Finalmente aquí encontramos una última advertencia a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Ya se les ha exhortado a poner atención a todo lo que está escrito aquí, pero ahora se advierte sobre el peligro de añadir o de quitar algo de su contenido. Primero se había hecho una advertencia o una exhortación a oír, pero ahora se está haciendo una advertencia a no quitar ni a añadir algo a este libro. Lo mismo que en otras partes de la Escritura, nada debe ser modificado. Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Deuteronomio 12:32 dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Otro, Proverbios 30, versículos 5 y 6 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dios nos libre, Dios nos guarde de distorsionar la palabra del Señor. Con esto se afirma
una vez más la plena inspiración de este libro. Pero por otro lado también se nos hace pensar que si no se puede añadir nada a las profecías aquí descritas, es porque la revelación de la verdad ya está completa después de todo esto. No hay que quitarle ni ponerle, ya está todo lo que el Señor quiso decir, ya está revelado, no hay revelaciones nuevas. Esto nos recuerda que cuando nos acercamos a cualquier parte de la Biblia, no lo podemos hacer para imponer sobre el texto nuestras suposiciones teológicas. No se trata de lo que yo creo o supongo. No, es fácil hacer, digámoslo así, malabarismos exegéticos con el fin de cambiar lo que la Biblia dice y adaptarlos a nuestras propias convicciones personales. Pero esto no deja de ser una forma en la que añadimos o quitamos de las Escrituras. Dios nos libre. Todo intento por desvirtuar la palabra de Dios será seriamente castigado. Dice, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Así que si tenemos en cuenta la cantidad de plagas de las que habla este libro, que ya las hemos visto, pues tenemos que concluir que este es un castigo terrible, mi querido. La cuestión es tan grave que el mismo Señor añade un segundo castigo. Dice, Dios quitará su parte del libro de la vida. Tremendo. En realidad, esto es totalmente lógico. ¿Quién no se guía por la palabra de Dios, sino que escucha para aquel que, o mejor, que no es la palabra de Dios no es su norma de fe y conducta, que no se deja guiar por ella? Quien no se deja guiar por la palabra de Dios, quien rechaza la palabra de Dios, quien no quiere tomar en cuenta la palabra de Dios como su guianza en la vida, pues sino que más bien escucha otras voces, pues no encontrará el camino pues a la vida eterna. Porque el Señor dijo que la palabra de Dios es la verdad y que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres y la verdad es Cristo. Así que vemos que el Señor afirma su inminente venida. La afirma y la confirma. En el versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Sí, ven, Señor Jesús. Antes de terminar este libro, pareciera como si el Señor mismo tomara la pluma de las manos del apóstol Juan para afirmar él mismo lo que ya había dicho en otras ocasiones. Ciertamente vengo en breve. Es el mismo Señor quien está afirmando su regreso. Seguramente esta necesidad de repetir la misma cosa tantas veces surge por nuestra capacidad de olvidar lo que se nos dice, porque somos especialistas en el olvido. Somos especialistas, nos entra por aquí y por acá nos sale. Por supuesto, también para dar la mayor certidumbre a un hecho que es presentado como totalmente cierto, totalmente seguro, pero sobre todo para promover en nosotros, óigame bien, la vigilancia ante su pronto regreso. El Señor mismo dijo, velad y orad, velad y orad. Nadie sabe el día ni la hora. Mientras tanto, vigilen, observen, miren qué está sucediendo en su entorno, en su contexto, en todos los ámbitos, religioso, político, social, familiar, personal, emocional, en todo. Vigilen qué está sucediendo y pónganse a orar para que cambie el mundo. No, la oración no va a cambiar el mundo. Oren por ustedes mismos. Está queriendo decir el Señor, para que su fe no mengüe, para que su fe no terminen negociando la fe, claudicando en la fe, vendiendo la fe. El mismo Señor lo dijo más adelante. Así que cuando leemos el Nuevo Testamento, pues nos damos cuenta, vemos que la iglesia primitiva esperaba la inminente venida del Señor. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando escribió a los Corintios, usó sin ninguna el término arameo maranata, sin anestesia, que significa el Señor
viene. Mira lo que dijo 1 Corintios capítulo 16, dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, Maranata. Esto evidencia que esta palabra había llegado a ser una expresión bien conocida con la que los creyentes de todo el mundo manifestaban su anhelo por el pronto regreso de Cristo. Por eso la respuesta de la iglesia no se puede hacer esperar. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Termina el texto allá. Sí, sí, amén, ven. Que así sea. Solo manteniendo la fe en la segunda venida de Cristo es posible. Óigame bien lo que estoy diciendo. Solo manteniendo la fe, la mirada en la segunda venida de Cristo, solo así es posible mantener la santidad en medio de un mundo perdido o la persecución que encontramos en este mundo. Ya lo he dicho en otros momentos, si anhelamos la segunda venida de Cristo, pecamos menos, perdonamos más, servimos mejor al Señor. ¿Sí nota? Ahora bien, hemos dicho que la iglesia primitiva aguardaba ese regreso de Cristo, pero ¿cuál es la actitud de la iglesia de nuestros días? Eso lo hacía la iglesia del Nuevo Testamento, de la antigüedad. Pero ¿qué es de la iglesia de nuestros días? El mismo Señor hizo una afirmación que no nos debe, que nos debe hacer reflexionar muy seriamente. Lucas 18:8 dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué muchos van a apostatar de la fe? ¿Por qué muchos la van a negar? ¿Por qué muchos van a terminar negando la carrera que tenemos por delante? No van a aguantar el voltaje, las presiones que tenemos en este mundo, mi querido. Y nos correspondió vivir en un mundo que se acrecienta cada día en la maldad, y ahí estamos los justos. Y el Señor dijo en el Apocalipsis, el que sea justo, el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía en medio de un mundo como nos ha correspondido. ¡Qué reto tan grande el que tenemos! Pero la iglesia está desprevenida. Eso, la iglesia está pensando en lo suyo. ¡Ay, ya va a venir la Semana Santa para irnos a pasear! Eso es lo que está pensando la iglesia. No anhelamos, estos temas nos aburren. ¡Ay, no prediquen de Cristo! Hay pastores que están diciendo y le están prohibiendo a sus congregaciones que no estudien Apocalipsis, que porque se confunden. ¡Qué peligro tan tremendo! Es cuando se necesita urgentemente, hermano, predicar, hablar de estas cosas y hablarlas escuetamente, mi querido. Necesitamos despertarnos del letargo en el que estamos como iglesia. Ahora, el Señor promete una bendición final en este libro. Verso 21 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis es un libro lleno de juicios terribles, ya los vimos. Sin embargo, termina con una gran bonita y una gran bella bendición, que como no puede ser de otro modo, se relaciona con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Así que en el mundo, o en un mundo bajo el juicio y la condenación de Dios, no puede haber promesa alguna de bendición si no está anclada a la gracia de Dios. Esto aparece al final de toda la Biblia. De hecho, es el último versículo de la Biblia, el versículo 21 de Apocalipsis 22. El último versículo de la Biblia termina con una gran bendición, y termina con esa bendición que va amarrada a la gracia, mi querido. Esto aparece al final de toda la Biblia porque es una verdad que nunca debemos olvidar, que el Señor nos habla de bendición, pero por su gracia, por su misericordia. Es que somos lo que somos, es que tenemos lo que tenemos, es la esperanza que tenemos, es por pura gracia, hermano querido. Es la gracia del Señor lo que nos sostiene.
Y es por gracia que nos llevan esta carrera de la fe. El Señor quiere por su gracia que usted y yo corramos bien esta carrera de la fe, pero por su gracia también quiere que lleguemos bien a nuestro destino eterno que nos espera. Hermanos, hasta aquí hemos concluido el libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Hemos estudiado todos los 22 capítulos de una manera sistemática. Hay mucho más que decir. Pero damos gracias al Señor por lo que hemos aprendido, por lo que nos ha hablado, por lo que ha hecho en cada una de nuestras vidas casi en estos 2 años. 2 años estudiando Apocalipsis, pero ha valido la pena, mi querido. Ha valido la pena. En esta noche glorifico el nombre del Señor, porque para mí personalmente fue un reto. Fue un reto hacerle frente a el estudio de Apocalipsis, porque yo era uno de los que lo tenía como allá. Sí, eso no hablen de esas cosas. Hablen más bien del Salmo 21. Pero gloria al nombre del Señor, que nos permitió, hermano querido, pasar por esta bonita aventura de leer de estudiar este libro de Apocalipsis. Así que lo felicito a usted que estuvo ahí al pie del cañón, como decimos popularmente, que estuvo ahí agarrado ahí estudiando también este libro de Apocalipsis. Y desde ya lo quiero invitar, para dentro de 8 días comenzaremos otro bonito estudio, si Dios lo permite. Ya le he orado al Señor que me dirige a hacer. Entonces vamos a estudiar dentro de 8 días, vamos a empezar el libro o la carta. Algunos le dicen carta, otros le dicen libro, o carta a los Hebreos. Vamos a empezar a estudiar el libro de los Hebreos todos los jueves también a esta misma hora de la noche de los jueves, 7 de la noche. Así que desde ya vaya leyendo el capítulo 1 de Hebreos. Ya le dejo tarea, vaya leyendo Hebreos en varias versiones. Dentro de 8 días empezaremos a introducirnos en este bendito libro, porque tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Ahora, ¿qué papel desarrollamos nosotros como iglesia frente a todas estas verdades que vienen en Apocalipsis? ¿Cómo vamos a ir como iglesia? ¿Qué necesitamos hacer si queremos clasificar para ese día cuando estemos con el Señor? Entonces, lo animo, lo espero, hermano querido, todos los jueves, a partir del próximo jueves, a comenzar este bonito libro también de la carta a los Hebreos. Entonces, desde ya lo animo para que no se pierda este bonito privilegio. Oremos al Señor, démosle gracias al Señor por este privilegio que nos ha dado de poder pasar por este bonito libro que se hace pertinente. La iglesia de hoy necesita estudiar esto, Apocalipsis. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos, por como bien dice este libro de Apocalipsis allá en el griego, Señor, es quitar la cubierta, correr la cubierta. Señor Dios de la gloria, ya no estamos mirando solamente el techo de nuestra comunidad cristiana, solamente las tejas que se ven allí. Nos has corrido la cubierta para que miremos mucho más allá. Te damos gracias, bendito Señor. Ayúdanos, Señor, Dios de la gloria, a estar cada día, Señor, anhelantes de tu regreso. Que lo deseemos con todo ímpetu. Que, Señor, lo atesoremos, bendito Señor. Que sea, Señor, nuestra motivación, bendito Rey de los cielos, de que tú vendrás. Porque como hemos dicho en otros momentos, Señor de la gloria, si amamos tu venida, Señor Dios de los cielos, esto proporcionará en nuestras vidas la santidad. Ya no pecaremos más, ya no pecaremos tanto, perdonaremos más, seremos mejores siervos, mejores personas, bendito Señor, en todo el sentido de la palabra, si anhelamos tu venida. Por eso llévanos, bendito Señor, a enamorarnos de ese magno momento que se dará, a desearlo, Señor de la gloria, a anhelarlo, Padre amado. Y mientras lo hacemos, Señor Dios de los cielos, ayúdanos a proclamar estas buenas noticias a todos aquellos que no te conocen, bendito Señor, que como ya se nos ha dicho, Señor, ahí les esperan juicios terribles, bendito Señor, y un destino eterno, Señor, en ese lago de fuego. Señor, ayúdanos. Oramos por nuestras familias, por nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros de trabajo, de estudio, por las personas que no te conocen, por nuestros gobiernos, bendito Señor, por los gestores de maldad, Padre amado. Te pedimos que extiendas tu misericordia, bendito Señor, Dios de la gloria, porque están bajo tu ira. El que está sin Cristo está bajo la ira de Dios.
Señor Dios de los cielos, ten misericordia, extiende, derrama de tu misericordia sobre esta tierra, Padre amado, sobre esta humanidad. Espíritu Santo, trae convicción de pecado, de justicia, de juicio, y despiértanos como iglesia, bendito Señor Dios de la gloria, a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria, bendito Señor, por su nombre y su gracia, a pronunciar y a anunciar estas palabras, bendito Señor Dios de la gloria, de que tú un día vendrás, de que tú un día regresarás, de que mientras haya vida hay esperanza de salvación, de que tú no quieres la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento, de que de tal manera has amado, Dios, al mundo, que has enviado a tu Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna, porque tú no enviaste a tu Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por ti, bendito Señor, por Cristo Jesús, bendito Señor. Y dice la Escritura, el que en él ha creído ya no ha sido condenado, pero el que no ha creído, el que rehúsa creer, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El mayor pecado, mi querido, no es mirar pornografía, no es la borrachera, no son las groserías, no es... El mayor pecado es la incredulidad en Cristo, el rechazar a Cristo. Ese es el mayor pecado, y esa es la consecuencia por la cual hay pornografía, borracheras y todas las situaciones que vemos en nuestro mundo de corrupción. Señor Dios de la gloria, gracias te damos. Gracias te damos por lo que estás haciendo, por lo que haces y por lo que harás. Y a ti sea toda la gloria, Señor, toda la honra y toda la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Que el Señor me les continúe bendiciendo. Entonces recuerde, dentro de 8 días comenzamos el libro de los Hebreos. Descansen, mis amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, la gracia y la misericordia del Señor esté sobre sus vidas. Un abracito para todos. Chao, bendiciones.